Aleluya. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios una vez más por el privilegio, amados. Para mí siempre es un privilegio estar acá y compartirles la palabra de Dios. Amén. Es un privilegio poder congregarnos en nombre de nuestro Dios, celebrar a Dios y ministrar su palabra. Amados, ¿cómo se sienten? ¿Por qué ustedes me hacen quedar mal? ¿Cómo se sienten ustedes también? Amén. Usted se dará cuenta que muchas personas están ausentes en el día de hoy. Usted sabe que cuando comienza el verano la gente hace planes. Igual, yo siempre trato de mandar un mensaje y recordarme quién no estuvo. Pero amados, como somos una iglesia, es nuestro deber siempre estar pendiente del que no está acá. Así que mande un mensajito, una motivación. Comparta el mensaje, el servicio en el día de hoy. Siempre lo comparto en nuestro grupo de WhatsApp, pero usted también compártalo en sus redes sociales. Y es una manera de mantenernos todos conectados. Amén. Ahora no se acostumbra a ver el servicio online. La palabra nos llama a congregarnos. Amén. Amén. Amados, hoy quiero predicarles bajo el tema: la presencia de Dios descansa en los hombres, no en métodos. Diga conmigo: la presencia de Dios descansa en los hombres. Si es con ese ánimo, ni voy a predicar. Diga: no en métodos. Ustedes, no sé qué es lo que le está pasando a ustedes por acá. ¿Están cansados? Amén. Amados, la presencia de Dios no descansa en métodos. La presencia de Dios no descansa en programas. La presencia de Dios descansa en los hombres. Amén. Quiero leer 2 de Samuel capítulo 6:3. Y dice lo siguiente: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ese es el versículo ese será el fundamento en el que desarrollaremos el mensaje en el día de hoy. Ustedes saben que me gusta siempre darle contexto y explicarles qué es lo que está pasando en el pasaje que acabo de compartirles. Y es lo siguiente, amados. El rey David se había propuesto llevar el arca del pacto, el arca que contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón, que representaba la presencia de Dios mismo. Él se había propuesto llevar el arca a Jerusalén. El arca estaba en casa de Abinadab por razones divinas, digamos así, porque Dios así lo permitió. Y lo que pasó fue lo siguiente. Quiero darles el mayor contexto posible para que entiendan lo que está aconteciendo. Primera de Samuel capítulo 4, versículos del 1 al 11, nos dice lo siguiente. Lo voy a parafrasear, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Nos dice que Israel y los filisteos estaban en guerra. No se me distraigan, mírenme para acá, por favor. Estamos aquí. Israel y los filisteos estaban en guerra. Y era una costumbre de Israel, o en ocasiones anteriores Israel había llevado el arca del pacto a la guerra y Dios le había dado la victoria. Los filisteos escuchan un estruendo en el campamento de Israel porque el arca había llegado y los israelitas dijeron: trajeron el arca, esta guerra la vamos a ganar. Estaban confiados que iban a ganar la guerra. Sin embargo, por razones que no voy a hablar en estos momentos para no extenderme, el Señor le dio la victoria a los filisteos. Cuando los filisteos escucharon el estruendo, dijeron: ¿qué está pasando? Y dijeron: llegó el arca, y se atemorizaron, dice la palabra. En 1 Samuel capítulo 4, los filisteos sintieron temor porque habían escuchado del Dios de los israelitas. Es terrible. Ese hombre lo sacó de Egipto con manos poderosas. Entonces los filisteos ganaron la batalla y como humillación, como golpe final, deciden llevarse el arca del pacto a su tierra.
y ponen el arca del pacto en el templo del dios de ellos, el dios Dagón. Y dice la Biblia que al otro día fueron al templo a presentar sacrificios a sus dioses y se dieron cuenta que todas las estatuas que estaban en el templo estaban postradas, estaban inclinadas en dirección hacia el arca. Porque es que el diablo, amados, tiene que doblar rodilla delante de Dios. Amén. Entonces, esta gente se da cuenta que sus dioses estaban postrados en dirección al arca y deciden levantarlos una vez más, arreglarlo todo muy bien. Y al siguiente día dice la Biblia que no solo estaban postrados otra vez, estaban partidos por la mitad. Los brazos estaban partidos por la mitad. Y se dieron cuenta, aquí hay algo con el arca, con el Dios de los israelitas. No solamente Dios humilló a sus dioses, a sus pedazos de madera, de yeso, qué sé yo, sino también que la gente empezó a enfermarse. Y hubo plagas y entonces la gente tenía tumores también. A lo que los filisteos deciden, hey, tenemos que salir de este Dios porque está enojado. Y ellos tienen la brillante idea de poner el arca en una carreta con vacas y empujar las vacas, no sé, la carreta, para que se vaya caminando en dirección hacia Israel. Y dicen, si se va por este camino, lo que nos aconteció era juicio divino, si no, pues simplemente es cosa de la naturaleza. Sin embargo, las vacas tomaron el camino que les dejó saber a ellos que era juicio divino lo que estaba aconteciéndoles. Entonces la vaca caminó hasta que llegó a un lugar y allí se quedó 20 años. Eso es lo que dice la palabra. Entonces ahora avanzamos 20 años y nos vamos a 2 de Samuel capítulo 6, que es donde acabo de leer la porción bíblica, que dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro. David tuvo la brillante idea de transportar el arca del pacto. Quería llevarla hacia Jerusalén. Sin embargo, él dijo, bueno, los filisteos usaron carro cualquiera, vamos a usar un carro nuevo para transportar el arca. Amados, y precisamente el primer punto de este mensaje es esta parte. La presencia de Dios y el poder de Dios descansan sobre las personas o descansan sobre los hombres, mujeres de Dios, no en métodos. David estaba imitando un método, podemos decir, no bíblico, no cristiano, para transportar el arca de Dios. ¿Usted está entendiendo? David quiso adoptar el método filisteo para llevar a cabo la transportación del arca del pacto. ¿Usted sabe qué estaba haciendo David? Estaba dejando que un impío, un no creyente, le diga cómo debe manejar la presencia de Dios. Lamentablemente, para David y para las personas que estaban intentando hacer esto, Dios en su palabra, siempre de manera clara, específica, explícita, dio directrices de cómo el arca debía ser transportada. Si usted se lee en Números, no voy a leerlo todo, solamente les voy a dar las citas. En Números capítulo 4, 5 y 6, en Deuteronomio 10, 8, en Primera de Crónicas 15, 2, en Éxodo 25, 12 al 16, Dios de manera clara, precisa y concisa determina, prescribe cómo se debe transportar el arca de Dios, que representaba su presencia. Y David está usando un método antibíblico, anti-Torá, anti lo que Dios había establecido, para hacer algo que en esencia estaba bien. Porque el propósito de David llevar el arca a Jerusalén, amados, la intención de David era buena porque él quería centralizar la adoración en el corazón de la nación.
David quería llevar la presencia de Dios al corazón de la nación, a la capital de la nación. Porque no quería que fuera solamente una capital política, quería que fuera el centro de adoración a Dios. Un deseo muy noble, llevar la presencia de Dios. Sin embargo, el método que estaba utilizando no era el correcto. Amados, la presencia de Dios debe descansar sobre los hombros de los hombres, sobre los hombros de las mujeres, no en métodos. Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Jesucristo no dijo: el Espíritu de Dios está sobre el programa. El Espíritu de Dios está sobre el método. El Espíritu de Dios está sobre las intenciones. Que siempre somos bien intencionados. Dígame amén. Usted está aquí hoy. Ustedes no me están entendiendo o me están entendiendo todo. Están muy calladitos. Usted sabe que yo soy alérgico al silencio. Amados, Dios de manera específica ordenó que su presencia, que el arca que lo representaba a él, sea transportada en los hombros de hombres, específicamente los hijos de Aarón, específicamente los de la tribu de Leví. Había una ordenanza. David tiene muy buenas intenciones, porque el deseo es llevar la presencia a la ciudad para que la gente adore allí. Que no sea solo la capital política del reino, sino también la capital religiosa. Muy bien, muy buenas intenciones, David, te lo aplaudimos. Pero lamentablemente, amados, el infierno está lleno de buenas intenciones. Muy buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no van a llevar a nadie al cielo. Usted puede ser el más bien intencionado del mundo, y si lo que está haciendo, por más bien intencionado que sea, contradice lo que la palabra de Dios dice, adivine quién está mal. Usted sabe que este es el estándar por el que debe regirse todo ser humano lavado y redimido por la sangre de Cristo. Yo he escuchado de personas creyentes, aquí no, gracias a Dios, pero he escuchado de creyentes que cuestionan la Biblia. Sin embargo, esos mismos creyentes creen que una estrella determina su día. Aquellos que consultan con el zodiaco, arrepiéntase, ¿verdad? Porque está descarriado, no 115, 1000 veces está descarriado. Y hay gente que juran y perjuran por eso. Y se les hace difícil creer en la palabra de Dios. Amados, las buenas intenciones, escuche bien, las buenas intenciones no llevarán a nadie al cielo. Muy pocos amenes. Pero yo quiero que usted deshaga ese chip, esa programación que tiene mental de que las buenas, yo soy muy buen intencionado. Yo soy bueno, porque los malos siempre son los otros, nosotros no. ¿Sí o sí? Siempre estamos en el bando correcto. Siempre estamos bien, claro, sí. Amados, las intenciones no llevan a nadie al cielo. Jesucristo lo dijo. No todo el que me dice Señor va a entrar al reino de los cielos. Es el que hace mi voluntad. Incluso Jesucristo en una parábola explica, hay dos siervos. Hay uno que dice que sí, que va a hacer la voluntad de Dios y no la hace. Y hay otro que se va a regañadientas sin deseo de hacerla. Sin embargo, hizo lo que su Señor le mandó a hacer. ¿Quién usted cree que hizo la voluntad de su Señor? ¿El que dijo que la iba a hacer y no lo hizo? ¿O el que fue enojado porque no quería hacerlo y lo hizo? Usted está entendiendo. Dios desde el inicio del pueblo de Israel determinó cómo debía ser llevada la presencia de Dios. Y David estaba rompiendo un mandato bíblico por querer hacer algo bueno. No se puede. Amados, la presencia de Dios debe descansar en los hombres, en los hombros de los hombres, en nosotros, en los hombros de las mujeres. No en métodos, no en intenciones, no en programas. Usted sabe que cuando usted escucha una canción que a usted le gusta, la unción no está en la canción. La unción no descansa en la canción, la unción descansa en el adorador que le está cantando.
No sé si a usted le ha pasado que hay gente que canta una canción que usted dice, Dios mío, qué unción. Y usted puede escuchar la misma canción después en boca de otra persona y no es lo mismo. Las letras son las mismas, la canción es la misma, sin embargo, como que le falta algo a la canción. Porque es que la presencia de Dios descansa sobre el adorador, no sobre la canción. ¿Usted está entendiendo? No sobre no sobre la canción. De igual manera, la presencia de Dios no está, la presencia de Dios no está en el servicio del domingo. Ni un amén. La presencia de Dios descansa sobre el pueblo de Dios que se congrega el domingo en un templo a celebrar a Dios. Su presencia, amados, debe descansar en nosotros. Y tenemos un enemigo de las almas que de igual manera quiere que su presencia en cierta manera descanse sobre nosotros. Y quiere ponernos pesadez, depresión, culpa. Usted sabe esos sentimientos que de Dios no provienen. Y muchas veces somos más prestos a creer esos sentimientos, a cargar con ellos, que a creer que Dios es por nosotros. Y en el día de hoy yo quiero, amados, que usted entienda que usted no es un basurero, usted no es un cualquiera, usted es portador de la presencia de Dios. Amén. Usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Y Dios quiere que su presencia descanse en ti. Amén. Entonces nos movemos más adelante en 2 de Samuel capítulo 6 y 7, que dice lo siguiente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Wow, Dios mío, pero están transportando tu presencia. ¿Y cómo tú vas a matar a un hombre inocente que lo que quiso fue detener que el arca no se cayera de la carreta en la que lo transportaban? Amados, Dios no descansa en métodos, Dios descansa sobre nosotros. Quiero que para desarrollarles esta parte, explicarles lo siguiente. Lo que es una era, porque dice cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron. Y la era de trillar o la era de Nacón, simplemente conocido como era, es un lugar donde se realizaba el proceso de separación de el trigo, de los granos del trigo y la paja del trigo. Allí se separaban. El proceso implica golpear los granos o pisarlos manualmente, y entonces habían animales también que pasaban con cosas pesadas para romper todo y se separara todo, y de esa manera separar el grano de la paja, de lo que no sirve. Pero otra parte del proceso era levantar la parte de trillar. Después de trillarlo, el material trillado se lanza al aire y entonces el viento se lleva la paja, lo que no sirve, y los granos, como son pesados, caen de regreso a tierra. Esa es la era de Nacor. Eso se hacía en la era de Nacor. Amados, si en un contexto bíblico o una manera de aplicarlos a nuestras vidas es que el trillar no solo es un lugar físico donde se realiza un trabajo agrícola, amados, sino que también tiene un significado espiritual y simbólico y representa juicio y purificación. Diga conmigo, juicio y purificación. Por ejemplo, el profeta Oseas, en Oseas capítulo 13, versículo 3, habla del juicio de Dios en términos de una era de trillar. Usa el ejemplo de la era de trillar para describir el juicio de Dios. Y también Juan el Bautista, en Mateo 3:12, usa este proceso agrícola para describir cómo Cristo separa a los justos de los injustos. En otras palabras, la era de trillar simboliza juicio y purificación de Dios. Y el proceso de trillar, que implica golpear el grano para separar lo valioso de lo inútil, se puede representar en las pruebas que nosotros atravesamos muchas veces, donde Dios usa situaciones
para separar lo valioso en nosotros de lo inútil en nosotros. Lo irónico de esta interacción es que el nombre Nachón significa firme o firmemente. Y cuando ellos llegaron al lugar firme, los bueyes tropezaron. Hay un poco de ironía en ello. Y es que a veces, amados, cuando estamos buscando de Dios, Dios nos va a pasar por un proceso en el que tal vez nos tambaleemos y sintamos como que no es por aquí. Y Dios no está golpeándote con el propósito de que caigas, sino más bien con el propósito de que reconozcas que hay áreas en tu vida que debes corregir, cosas en tu vida que debes consagrar a Él y rendir a Él. En esta parte de la historia, Dios está trabajando, adivinen con quién. Lamentamos la muerte de este hombre, pero está trabajando con David. Porque dice la palabra que en el momento que Usa murió, David sintió temor. Y hasta dijo, no voy a llevar la presencia a la ciudad. Desistió de sus planes, porque llegó la prueba, porque llegó la situación. Cuando Dios te pasa por la era de trillar, no lo hace con el propósito de que desistas de buscarle a Él. No lo hace con el propósito de que te alejes. Lo hace con el propósito de enseñarte que lo que estás haciendo no está correcto. Ni un amén, no hay problema. ¿Cuántas veces la gente viene donde el pastor a presentarle sus planes al pastor, a pedirle una opinión, pero ya tienen su mente hecha de lo que quieren hacer? Entonces el pastor o otra persona, qué sé yo, que sea su guía, le contradice los planes. Pero igual ya usted tenía su mente hecha. Usted no fue a pedir una opinión, usted fue a buscar validación. Entonces a veces nosotros hacemos planes y antes de presentarlos delante de Dios, ya venimos a Dios con nuestros planes hechos y queremos que Dios, en vez de corregirnos, nos valide, nos dé validación. Y entonces chocamos con la realidad de que a Dios no le interesan tus planes más que tu alma. A Dios le interesa más tu bienestar espiritual que tus planes. Dígame amén aunque le duela. Diga amén o diga ouch, pero diga algo. Y nosotros tenemos la mala costumbre, nosotros humanoides mortales, a veces tajos de chuleta, tenemos la mala costumbre de hacer planes y buscar la bendición de Dios en los planes que desde el inicio ni siquiera metimos a Dios en la ecuación. Pero queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos bendiga los planes porque son mis planes. Y Dios tiene que bendecir mis planes. No nos gusta que nos digan la verdad, pero Dios me castiga si yo no les hablo con la verdad. Y David tenía sus planes hechos. Y sé que no consultó con Jehová por el método que estaba utilizando para transportar la presencia de Dios. Y de repente llegan a un lugar firme, de repente llegan a la era de trillar y se topan con la situación que alguien muere por culpa de el guía espiritual de la nación, porque David, aparte de rey, era sacerdote. Era el guía espiritual de la nación. Y alguien pierde la vida por él usar un método antibíblico. Amados, la era de trillar no es para hacernos caer, no es para llevarnos a pecar ni para llevarnos a alejarnos de Dios. Es para mostrarnos o para separar lo valioso en nosotros de lo inútil. A veces Dios te va a pasar por situaciones con el propósito de quitar gente de tu entorno, aunque nos duela. A veces Dios te va a pasar por la era de trillar para sacarte de un trabajo que no te convenía, porque te alejaba de Él. Amados, se los he dicho muchas veces, Dios está más interesado en tu alma que en tus logros, que en tus planes. Yo sé que es duro, pero Dios sabe lo que te conviene a ti más que tú mismo. Y en la era de trillar, el propósito era mostrarle a David que el método que estaba utilizando no era el correcto.
y que Dios no podía bendecir los planes que él tenía de llevar su presencia a la capital de la nación. Muy buena intención, pero Dios no podía bendecirlo porque no era el método correcto. Y ese es el problema que tenemos los seres humanos. No nos gusta la era de trillar. Levántenme la mano los que les encantan las pruebas. Yo pensé que me iban a levantar la mano y voy a orar por ustedes ahora mismo aquí, para reprenderle ese espíritu de mentira. ¿A quién le gustan las pruebas, mi hermano? Todos quisiéramos andar en esta vida que todo nos salga bien. No tener ningún tipo de... No se sienta mal. Yo soy el primero que quisiera que todo se me dé como yo planeo. Gracias a Dios que no es así. Porque Dios sabe más lo que me conviene que yo mismo. Dios sabe más lo que te conviene a ti que tú mismo. Por ende, a veces tus planes se te van a caer. Pero no es con el propósito de alejarte de Dios. No es porque Dios no te quiera, al contrario. Se caen porque Dios te ama. Y a veces Dios permite el zarandeo, las luchas y las pruebas para separar lo injusto, lo vil de nosotros, de lo valioso. Cristo le dijo a Pedro, Simón Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Cristo le está diciendo los planes de Satanás a Pedro. Señor, pero ¿y por qué tú, Dios eterno, no bloqueas al enemigo y no permites que zarandee a Pedro? ¿Por qué? ¿No es más fácil? ¿Es más fácil? No. Porque debemos ser zarandeados para que lo vil de nosotros, lo que no vale de nosotros, se separe de nosotros. Usted sabe que el Salmo 1:4 dice, el malo es como el tamo que arrebata el viento. Un tamo es esa parte del grano, esa parte que no sirve, que el viento se la lleva volando. Esa es la parte que Dios quiere llevarse de nosotros. Y por eso las pruebas y las situaciones. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo oré para que tu fe no falte. Y una vez confirmado, después que te zarandeen y te quiten todo eso, que quiten todas las máscaras, todo eso que te pones para simular, te quiten todo aquello que no le agrega a tu vida, entonces ve y confirma a tus hermanos. Y fue lo que pasó. ¿Quién fue que negó a Jesús 3 veces? Pedro. Sin embargo, Pedro fue restaurado. Porque el propósito del zarandeo no es separarnos, es fortalecernos. Amén. Amén. Amados, las pruebas fortalecen el carácter, demuestran la genuinidad de la fe en nosotros y eliminan cualidades no refinadas. Las pruebas son evidencia de que los creyentes somos hijos de Dios. Amén. ¿Y qué sucede después de esto? El rey David desiste de llevar el arca a la ciudad de Jerusalén. Él desiste de los planes porque se asustó con el Señor. Wow, el Señor mató a alguien. No es su voluntad que hagamos esto. Y de repente David está reduciendo su expectativa de Dios a una experiencia. Y es el tercer punto de este mensaje, amados. No reduzcas tus expectativas de Dios a una experiencia. Simplemente porque algo que tenías la buena intención de hacer con bien te salió mal, no quiere decir que tu expectativa de Dios deba cambiar y que de repente Dios deja de ser bueno y que de repente Dios te ha abandonado y Dios ya no es contigo. Y tenemos, como les dije al inicio del servicio, tenemos la mala costumbre de creerle las mentiras al enemigo, Jehová reprenda, más que las verdades de Dios. Pocos amenes. Pero yo me incluyo en la lista también. Ustedes saben que me encanta la transparencia. Es un superpoder. Amados, tenemos la mala costumbre de creer las mentiras más que las verdades divinas. Y no podemos reducir nuestras experiencias pasadas. No podemos reducir nuestras expectativas de Dios a experiencias pasadas, quise decir. Y David, temiendo a la ira de Dios después de la muerte de Usa, dudó de llevar el arca a Jerusalén. Y dejó el arca donde estaba. Vamos a dejarla aquí. Y dice la Biblia
que Dios bendijo a Obed-Edom, donde se quedó el arca, lo bendijo grandemente. Y de repente David dice, pero ven acá, pero hay un fallo, pues Dios está bendiciendo a ese hombre. Dios está bendiciendo a este. Entonces quiere decir que Dios no solamente es fuego consumidor. Quiere decir que Dios es amor. Quiere decir que la manera en que estaba haciendo las cosas no eran las correctas, porque Dios bendice. Usted sabe que el Dios de la cruz, amado, es el mismo Dios de la tumba vacía. El Dios de juicio es el mismo Dios de misericordia. Amados, Dios es más grande que cualquier expectativa negativa, cualquier situación negativa que hayas tenido. Dios es más grande que todo lo que nos haya pasado y de repente nos haya traumado. Y yo no estoy bajo ninguna circunstancia, entienda bien, quiero que entienda que no estoy minimizando el dolor de usted o su trauma o la situación que enfrentó, no, para nada. Es mi oración que Dios te ayude a sanar si tienes situaciones que necesitas sanar. Honestamente se los digo y de manera genuina se los digo. Porque creo que el mal es real y a veces somos víctimas de circunstancias. Ni siquiera a veces nos ponemos en situaciones que nos afectan y ni siquiera es nuestra culpa. Más adelante voy a hablar de esa parte. Pero es importante que usted entienda, como les compartí, Hebreos 13:8. Jesús es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo siempre. Dios siempre es bueno. Y en vez de yo cuestionar a Dios, debo analizar, hacer una introspección y tratar de buscar por qué las cosas no marcharon bien. ¿Por qué Dios estaba bendiciendo a Obed-Edom y no me bendijo a mí con los planes de transportar el arca a donde debía llegar? ¿Por qué? Entonces a David se le prende el foco y dice 2 de Samuel capítulo 6 versículos 13 y 15, después de escuchar sobre las bendiciones de Obed-Edom, David resolvió llevar el arca a Jerusalén correctamente. Correctamente. Dice la palabra, siguió las instrucciones de Dios, lo que dice en la Torá, llevando el arca sobre los hombros de los sacerdotes y ofreciendo sacrificios. Lo que me lleva al siguiente punto. Hey, hazlo de nuevo, hazlo bien, hazlo mejor. Mi mamá siempre me decía, Darwin, todo lo que comienza mal, termina mal. No me olvido de eso. Siempre mi madre me decía eso. Y ahí estaba yo siempre metiendo la pata. Mi hijo, todo lo que comienza mal, termina mal. David comenzó la transportación de la presencia de Dios mal y terminó mal. Sin embargo, decidió rehacer la situación o retomar en su idea muy buena de transportar la presencia de Dios a la capital. Sin embargo, dice la palabra que siguió las instrucciones de Dios. Hazlo de nuevo, hazlo bien, hazlo mejor. La presencia de Dios descansa sobre nosotros, no en los métodos que queremos utilizar para hacer la voluntad de Dios o para recibir bendiciones. Esos amén están flojos, pero está bien. Amados, David decidió darle otra oportunidad a Dios, entre comillas, y hacer las cosas correctamente. Dice la palabra que entonces los sacerdotes tomaron el arca sobre sus hombros, la manera correcta de transportar la presencia de Dios, y dieron 6 pasos y se detuvieron a adorar. Usted se imagina transportando algo. 1, 2, 3, 4, 5. Y sepárenseme aquí. Vamos a parar esto y vamos a sacrificar estos bueyes, estos carneros a Dios, y vamos a adorar a Dios un momento y después arrancamos. Pero vamos a tomar el momento para adorar a Dios. Usted se imagina. Dice que
David también danzó ante el Señor con todas sus fuerzas y nos dice la palabra que vestía un efod de lino. David decidió usar la vestimenta sacerdotal que simboliza dedicación y consagración a Dios. Al ponerse el efod, David estaba demostrando que su papel no era solo como rey, sino que era también como sacerdote y líder espiritual de la nación. David estaba asumiendo la responsabilidad del primer fracaso. Lo hice mal la primera vez. Las cosas deben hacerse bien desde el inicio. Deben hacerse bien desde el primer momento. Y David estaba decidido en llevar a cabo sus planes bajo la bendición divina. Amados, David no culpó a Dios sobre la muerte de Usa. El hombre asumió su responsabilidad. Lo que nos pasó en la era de trillar, esos golpes, esa prueba que recibimos, fue con el propósito de alinearnos. Es por aquí que tenemos que ir. Usted está entendiendo. Quiero, amados, que se motiven a hacer las cosas bien desde el inicio. Hagan las cosas honrando a Dios. Hagan las cosas para honrar a Dios, pero hágalas correctamente. No haga planes y después quiera que uno bendiga sus planes. Primero preséntele sus planes a Dios. Busque guianza antes de tomar decisiones. Amados, personas tomando decisiones a la ligera, porque escucharon o porque vieron o porque esto, porque aquello. Las cosas deben hacerse bien desde el inicio. Usted sabe que hoy en día, no sé si a usted le pasa, pero yo noto que la gente siempre anda detrás de una palabra profética. Andan siempre detrás de que el hombre de Dios me ponga la mano y ore por mí y me declare algo profético. Usted tiene que arrepentirse si usted está en ese grupo. Yo sé que aquí no nos pasa, eso pasa solamente allá afuera. Pero tiene que dejar eso, eso no está bien. Para nada. Dice la palabra que la palabra profética más confiable la tenemos ya. Tenemos 66 libros que nos dan las directrices de cómo vivir la vida. Yo creo en que Dios todavía habla. Yo creo que Dios todavía habla hoy. Pero Dios nunca te va a mandar a decir algo que ya no te dijo a ti. Ese es el rol del profeta. Confirmar algo que Dios ya está hablando y diciendo. Usted se va a los ejemplos bíblicos y los profetas muchas veces lo que hacían era confirmar algo que Dios ya tenía de antemano hacer. Dios habla hoy, Dios habla todos los días Dios está hablando con nosotros. Lo que pasa es que nosotros sintonizamos y queremos escuchar lo que nos gusta, porque nos gusta que Dios nos bendiga. Dígame amén. No, dígame amén. ¿A usted le gusta que Dios lo bendiga? No se reserve. Usted sabe si Dios lo va a bendecir hoy en día. Padre, bendíceme a mí, que ellos no quieren la bendición, yo la recibo. Nos encantan las bendiciones divinas. Sin embargo, a veces Dios nos manda a ser de bendición, que no nos gusta. A veces Dios nos llama la atención, no nos gusta. Nos gustan los mensajes que nos hagan sentir bien. Ciertamente uno quiere sentirse bien, uno quiere saber que Dios está de nuestro lado. Pero Dios nos lo dice en su palabra que está de nuestro lado. Por tanto, Dios nos va a demandar. Dios les decía al pueblo de Israel: pongo delante de ti la vida y la muerte. Y te estoy dando un examen y te estoy dando la respuesta. Elige la vida para que te vaya bien, hijo mío. Lo que pasa es que como que la muerte se ve chula. Porque es que en el lado de la muerte yo puedo hacer lo que me da mi gana. Yo puedo hacer lo que no estoy supuesto a hacer, ver lo que no estoy supuesto a ver, oír lo que no estoy supuesto a oír. Puedo vivir mi vida como me da mi gana de este lado y me gusta más. Pero Dios siempre está hablando, amados. No estoy diciendo que si viene alguien, usted quiere ir, vaya, escuche su mensaje, Dios le puede hablar. Lo que estoy diciéndoles es
Escuche bien. Cuando Dios te habla, cuando Dios tiene algo que decirte, ya te lo ha dicho. La persona lo que está haciendo es confirmarte algo que tú dentro de ti sabes que es lo que tienes que hacer. Y a veces tú te pasas el tiempo orando, buscando guianza de Dios porque no sabes qué hacer. Y Dios te habla también. No necesariamente a través de su palabra, pero te puede hablar a través de alguien. Claro, yo lo creo. Ustedes saben, les he dicho cuando veníamos para acá, no sabíamos. Y por cosas de Dios, pasé 24 horas literalmente orando porque sentí en mi corazón, escuche bien, sentí en mi corazón una carga. Sentí en mi corazón que algo no estaba bien en mí y que tenía que moverme. Pero en vez de decidir mudarme para donde yo quería mudarme, Señor, yo me quiero mover de aquí porque siento que aquí ya terminó mi tiempo, mi ciclo. Sin embargo, yo quiero que tú me hables. Háblame porque yo no quiero moverme, yo no quiero ir donde tú no me mandes. ¿Se recuerdan? Y al otro día, literalmente como yo entiendo, Señor, a mí tú me hablas en inglés, a mí tú me hablas en español, a mí no me hablas en lengua, a mí no me hablas en sueño, que yo eso no lo entiendo, me disculpan. Yo creo en todo eso, pero a mí Dios no me habla así. Yo le dije, Padre, a mí háblame como yo entiendo, porque yo soy bruto. Si tú me muestras una zarza ardiendo en un sueño, yo puedo pensar que es que tú quieres que haga un barbecue, no sé, porque yo siempre tengo hambre. Yo quiero que tú me hables como yo entiendo. Y el Señor usó al obispo en ese entonces para decirme, hey, literal, yo he estado orando todo el día y Dios me dice que ustedes son los pastores de Ohio. En la Biblia no está escrito que yo soy el pastor de Ohio. Pero yo tenía una inquietud el día anterior y estaba orando porque sentía de Dios que tenía que orar antes de tomar una decisión de moverme. Y Dios en su misericordia me respondió en menos de 24 horas. Dios habla. Pero Dios te pone la inquietud primero en el corazón. Y la responsabilidad suya es orar y buscar guianza de Dios. Y Dios te va a confirmar sus planes. Lo hace a través de su palabra, lo puede hacer a través de una canción, lo puede hacer a través del pastor que te predica, pero Dios siempre confirmará algo que ya está en tu corazón. Cero inventadera conmigo. Una advertencia a los profetas que andan profetizando. A mí no me venga con lo que era. Dice que Dios te dijo que Paco Sobo, a mí Dios no me ha dicho nada, váyase de ahí. Amén. No se me ofendan, pero así es su pastor. Y ese es el trato que yo tengo con Dios. Señor, si tú me dices que mañana es para la Florida, yo le doy, pero dímelo tú como yo entienda. Nada malo en eso, amados. Pero ore primero. Amén. Amados, el último punto. Sin pasión no hay intimidad. Sin intimidad no hay fruto. Miren, David venía con el arca, celebrando porque no se le ha muerto nadie. El hombre viene danzando. Señor, nos movimos y nadie se ha muerto. Gloria a Dios. Voy a llevar el arca donde tiene que estar. El deseo de David era genuino, era bueno. Quería que todos adoraran el arca de Dios en Jerusalén. Y el hombre viene contento, danzando. Y llega un momento en que dice, ya este lino y esta vestimenta como que me molesta, ya, porque no me deja moverme bien. A mí no me gusta adorar a Dios entre los bancos, porque yo tengo como que brincar y moverme. Y David estaba, ya, yo tengo que quitarme esto. Y vienen allá a lo lejos, el rey alante adorando, levantando sus manos al cielo, brincando, dándole gloria a Dios. Y su esposa, desde una ventana, pendenciando, esa pendenciera, dice, mira ese, qué vil ha caído. Qué bajo ha caído ese. Mical criticó la adoración de David. Criticó la adoración de su esposo. Porque en ella no había pasión por Dios. En ella solamente había la pasividad que tenía su padre Saúl. Y Mical era una persona muy pasiva, al parecer. Porque no fue con el rey a buscar el arca, se quedó atrás. No le interesaba. No quería, qué sé yo, no sé, igualarse, o no estaba en eso. La adoración, amados, como usted adora,
dice mucho de quién usted es en Dios. ¿Usted sabía eso? La adoración es como la ventana de nosotros los creyentes, que muestra quiénes somos. Y vemos un contraste. Vemos a un loco danzando y brincando para Dios, y vemos a una en una ventana pendenciando. Cada vez que usted lee en la Biblia que había una mujer en una ventana mirando, se aproximaba a juicio divino. Jezabel estaba en una ventana, no la contó. La mamá de Sisera estaba en una ventana esperando que el hijo llegara, al hijo se lo mataron. Y esta mujer estaba en la ventana pendenciando. Así que tenga cuidado, que a veces nos ponemos a pendenciar por la ventana cuando escuchamos algo raro. Se rieron porque saben que es verdad. Por la ventana y así. A ver qué es lo que está pasando allá afuera. Yo pensaba que yo era el único que hacía eso. Mi esposa y yo. Mi amor, perdóname. La pastora y yo tenemos 2 sillitas al lado de la ventana. Pero por mi casa nunca pasa nada, como quiera. Pero amados, esta mujer está criticando al marido. Porque no había intimidad. No había pasión por Dios. Por tanto, no había fruto, porque la palabra dice que ella se murió estéril. Se murió estéril. Y para darle el beneficio de la duda a Mical, escuche bien, porque ella tenía su razón para estar como se sentía, sentirse como se sentía. Pues había perdido a su familia, perdió a su padre, perdió a sus hermanos, perdió a su familia, muertos de manera trágica, un trauma. Sin embargo, les decía anteriormente, sin minimizar cualquier situación traumática que usted haya experimentado, no puedes permitir que el trauma determine tu presente o cómo vives tu vida, porque te va a robar tu futuro. Si permites que las heridas pasadas dictaminen cómo vives tu vida hoy, vas a perder tu futuro. Y lamentablemente esta mujer, con buenas razones para sentirse como se sentía, yo le doy el beneficio de la duda. Buenas razones. Sin embargo, esa crítica, esa manera de sentirse en ese momento, le robó su futuro. Se quedó sin futuro, se quedó sin prole, se quedó sin descendencia. Lamentablemente. No dejes, amados, no dejen que tus heridas y decepciones pasadas roben tu pasión y tu futuro. No lo permitas. No lo permitas. Interesante es que el versículo 6:23 nos dice que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. No dice Mical, la esposa de David. ¿Usted sabe por qué? Porque Mical era un reflejo de su padre, el rey anterior. Mical era una persona que vivía su vida de manera pasiva, de voy con la corriente. Porque fíjese, si nosotros ahora mismo hacemos un análisis y humanamente analizamos la vida de Saúl, los pecados de Saúl, y analizamos los pecados de David, ¿quién usted cree que cometió una falta más grave de los dos? David. Sin embargo, David era grano, Saúl era paja. Cuando pasó por la era del trillar, Saúl voló. David cayó a tierra. El grano siempre cae a tierra. El tamo se lo lleva el viento, porque es que no tiene peso, no hay peso. ¿Usted me está entendiendo? Amados, la pasividad, entiéndame bien, la pasividad está destruyendo familias. La pasividad está destruyendo hogares, está destruyendo creyentes. No se puede ser pasivo. Hay que ser apasionado para las cosas de Dios. Y a veces hay situaciones que nos marcan, yo entiendo, Dios entiende. Y nunca voy a minimizar el dolor de nadie, amado, nunca.
porque no es el propósito. Pero debo decirles que hay situaciones que nos marcan y no nos permiten avanzar. Y estamos estancados en ciclos, en círculos. Y como Mical no damos fruto, no tenemos hijos, no damos fruto. Y es simplemente resultado de nuestra pasividad, de cómo manejamos la vida, de cómo manejamos las cosas. Amados, mi deseo es que usted no viva en la prisión del pasado ni en el miedo por el futuro. Vívelo hoy. Hey, Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy y es el mismo siempre. Jesucristo no va a cambiar. Usted sabe que tenemos ejemplo con David, que en medio de su dolor, en medio de sus situaciones, el hombre sabía adorar a Dios. En medio de sus luchas y batallas, el hombre sabía cómo adorar a Dios. ¿Usted me está entendiendo? Y es tiempo de que despertemos. Es tiempo de que vivamos de acuerdo o con acorde al llamado que hemos recibido. Y que miren, por más que nos cueste, debemos poner las emociones a un lado. Hay momentos en el que simplemente tenemos que decidir. Tenemos que decidirnos. Usted todos los días, estoy seguro, convencido, que todos los días usted va a trabajar aunque no tenga deseo. Usted todos los días se levanta. Muchos de ustedes de madrugada a trabajar. Hay muchos de ustedes que como su pastor quisieran que el Señor les guíe a una funda negra llena de dólares. Sin nombre, para no tener que devolverla. Porque si tiene nombre hay que regresarla, usted sabe. No se haga. Señor, porque es que estoy cansado de trabajar. Sin embargo, todos los días, independientemente de cómo nos sentimos, decidimos ir a trabajar. Porque tenemos una motivación. Muchos tienen la motivación de que tienen que pagar biles. Esa es la mayor de todas las motivaciones. Pero tengo para decirles, le voy a dar una mala noticia. Lo siento. El día que ya no puedas trabajar, tu trabajo buscará a otra persona para sustituirte. Tu trabajo seguirá hasta después que te vayas. Y siempre alguien nos reemplazará. Sin embargo, hay cosas, amados, que son irreemplazables. Y como les dije, si no hay pasión, no hay intimidad. Si no hay intimidad, no hay fruto. La pasión, yo sé que es algo que uno a veces uno a veces amanece más apasionado que otros días. A veces uno amanece con deseo de levantarse a trabajar, tal vez 2 veces al año, pero hay veces que uno tiene más pasión que otros días. Pero uno igual hace lo que tiene que hacer. Amén. Porque somos hombres y mujeres responsables. Nos pueden criticar a los hispanos, pero no pueden nunca decirnos que aunque hay unos cuantos vagos, somos trabajadores. ¿Sí o sí? Trabajadores somos. Esforzados somos. Amén. Tenemos una motivación. Y el punto principal del mensaje para cerrar, amados, es ese. Es que tenemos que sacar pasión de donde no la hay y ponernos para las cosas de Dios. Es importante, amados. Cuando aquellos que estábamos casados, cuando usted estaba soltero, que quería enamorar a quien hoy es su esposa, usted hacía de todo. Usted, ¿sí o sí? Estefany dijo que sí. Los hombres hacemos de todo para conquistar el corazón de alguien que muchas veces hasta nos rechaza, no nos quiere, pero nos esforzamos. Sin embargo, cuando se trata de Dios, nuestra actitud es diferente. Y debiera ser igual.
Porque a diferencia de nuestras esposas, que tal vez en un momento eran, no me gusta tu olor, allá. Dios no nos rechaza. Dios no rechaza al que le busca. Así que motívese, saque fuerzas de donde no las tiene y decida buscar de Dios. Decida ser íntimo con Dios. Porque si no hay intimidad, no hay fruto. Amados, para cerrar, recuerden, recapitulando, Dios te está llamando a confiar en Él. No limites tu comprensión de Dios a una experiencia. Algo que no te haya salido bien no determina quién Dios es. Hazlo de nuevo, hazlo bien, hazlo mejor, motívate. Busca la presencia de Dios con pasión. Aunque no sientas el deseo, busca la presencia de Dios. Y verás cómo tu vida comenzará a producir fruto. Recuerda, sobre todas las cosas, que la presencia de Dios no descansa en métodos. Dios busca descansar en corazones de hombres y mujeres que entienden y están dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Aleluya. ¿Reciben la palabra? Yo la recibo también. Gracias. Yo la recibo también, amados, porque la palabra es para todos. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, restaurar corazones. Dice la palabra que la palabra es buena para redarguir, instruir, para guiar, encaminar, enseñar al hombre y mujer de Dios. Amados, es palabra que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. El altar está abierto. Si usted necesita oración, permítame orar por usted. Si no conoce a Cristo como Señor y Salvador, permítame orar por usted también. Si no tiene deseo de pasar donde usted está, permítame hacer una oración por ustedes. Amén. Iglesia, levante su mano al cielo. Dios eterno, Padre de gloria, Dios de misericordias. En estos momentos, Padre, vengo delante de tu presencia, reconociendo primeramente, Señor,